Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámaro, el hecho económico del día y de estos últimos días es el precio del dólar, no cabe ninguna duda. Está por encima de los 5,000 pesos. Muchos atribuyen por lo menos una parte sustancial de esta disparada del dólar a las expectativas que se han creado alrededor de la reforma tributaria. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el dólar tan caro? ¿Y cuáles son los efectos que el dólar tan caro le trae a la economía colombiana? Pues, doctor Fernando, la síntesis y la escena es prácticamente la misma que comentamos la semana pasada. Y es que Colombia es un país altamente dependiente de los hidrocarburos y de la industria extractiva, que pues naturalmente está teniendo un cuestionamiento en cuanto a cuál va a ser su futuro. No hay claridad ni una postura seria o por lo menos estructurada que le mande un mensaje a los inversionistas y al mercado en términos de qué va a pasar con una industria que hoy día hace un monto muy importante, 60% de las exportaciones, de la inversión extranjera directa. ¿Qué va a pasar a futuro con la famosa transición energética y si el país va a pegar un tiro en el pie simple y llanamente para suspender irresponsablemente una fuente de ingresos que genera divisas, que genera actividad económica, que genera empleo? En esa realidad todos sabemos que de los 20 o 21 billones de pesos que la reforma tributaria espera tener aprobados pronto, porque ya el Partido Liberal, que fue alguien que cuestionó, ya está diciendo que va a aprobar la reforma, pues básicamente 11 billones, una cifra muy importante del total, pues va a venir de la industria de los hidrocarburos, lo cual lógicamente genera incertidumbre. A pesar de los cambios que se dieron en las propuestas tributarias, de sobretasas que ya dependen básicamente de un precio móvil de la cotización de los hidrocarburos, a pesar del debate que se ha tenido de la deducibilidad o no de las regalías, etcétera, pues al final del día sí va a haber un impacto sobre esa industria. Y no solamente es el impacto, doctor Fernando, sino si va a haber posibilidad de hacer exploraciones nuevas y si esto pues de alguna forma va a calmar esa ansiedad que existe hoy día sobre el futuro del país. Creo que eso ya es exactamente lo mismo, doctor Fernando. Ayer fue un claro ejemplo, un dólar se devaluó en Colombia y le pasó de 5,000, cuando vimos recuperaciones en el valor de las monedas latinoamericanas frente al dólar. Luego seguimos con una moneda completamente desviada, que si bien está afectada, como todas las monedas en el mundo, referente al dólar, que le decía que el dólar ha ganado más o menos un 11-12% de terreno frente a una canasta de monedas en el mundo, la nuestra pues se ha evaluado más del 30%. ¿Y desde cuándo? Pues mire usted la fecha, coincidencialmente cuando ya se ve el gobierno actual, que hoy día es el que dirige el país, pues cuando ya se perfila claramente como un ganador, pues empieza el nerviosismo. Y esto pues en la medida que se atice, doctor Fernando, porque falta la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, etcétera, pues seguiremos teniendo este escenario difícil. Ayer vimos al presidente decir que si la reforma tributaria no se aprueba como él la propone, pues el dólar se va a poner a 6,000, pues lógicamente en esa falta de mensajes serios, estructurados de estadistas y no de fanáticos, pues lógicamente va a ser muy difícil que el cambio, que el dólar cambie de tendencia. Bueno, 5,017 pesos fue el precio en el que terminó ayer. Vamos a ver cómo empieza la jornada de hoy, pero esto tiene una significación muy importante. Las importaciones son todas más caras. La deuda externa tiene una gravitación gigantesca, porque pues, la deuda externa, ¿con qué se paga? Se paga con pesos, con los pesos que producen los recaudos tributarios y otros ingresos del gobierno nacional. Bueno, doctor Cámaro, y Doctor entonces... Fernando, Sí, diga. a esa referencia las cifras son contundentes. La deuda hoy día nos cuesta 200 billones de pesos más en pesos y el servicio a la deuda va a costar 8 o 9 billones más de lo que costaba antes de esta mega devaluación. Eso quiere decir que se va a comer prácticamente el 30% de la reforma o el 35% de la reforma en valor. Ahí está clarísimo un impacto que hay, que esto simplemente se empobrece. Y le quiero dar un dato. Yo trabajo en una industria que importa
que trae materias primas y que trae producto terminado. Por cuenta del dólar a 5.000, los precios subieron la semana pasada un 20% y ya han subido durante el año un 25%. Es decir, en esta industria para la que trabajo ya ajustamos los precios el 45%. Y así está todo el mundo, doctor Fernando, porque eso es o se transfiere el impacto, que no es el famoso paso de la de la devaluación sobre la inflación, o en su defecto que se empieza a perder márgenes y los negocios se hacen en viaje. De manera que parte de la grande inflación que está disparada en Colombia se le debe al precio del dólar, y el precio del dólar a las decisiones bastante improvidentes que está tomando el gobierno nacional y a la reforma tributaria en particular, que al parecer queda aprobada hoy. Doctor Cámaro, la expectativa es para hoy. No cabe duda, doctor, sin duda, el escenario para presionar a los partidos que tienen interés específico en cuotas burocráticas o manejo de entidades específicas de la famosa mermelada, pues no hay otro momento en el año más crítico, más propicio y más crucial como poder transar o gestionar la reforma tributaria al gobierno, pues a cambio pues de las prebendas institucionales. Sobre esa base esto va a ser un hecho y pues la incertidumbre creo que se va a mantener. Afortunadamente en otros mercados, como es el caso de las acciones, pues octubre fue un buen mes, recuperamos parte de la caída casi del 40% que vuelve a iniciar justo en el mismo momento donde se empieza a depreciar el dólar, lo cual muestra la desconfianza que tienen los inversionistas sobre la manera como el gobierno va a seguir llevando el mundo a este país. Bueno, y entonces eso tenía que preguntarle, ¿cómo se están comportando las bolsas de Colombia ante esta situación? Porque la gente está utilizando su liquidez para comprar dólares, sobre eso no cabe duda. Son los 5 riquitos de que habla el presidente Petro, y es toda la gente que tiene miedo de la reforma tributaria la que está sacando sus dólares. ¿Cómo se comportan las bolsas en este escenario, doctor Cámara? Octubre fue un mes de recuperación, la bolsa había caído cerca de un 37-40% de los máximos que vimos entre marzo y abril del presente año, donde pues el país mostraba unas cifras de crecimiento que aún así van a ser positivas, porque Colombia va a crecer el 7,5-8% en el 2022, y no gracias al gobierno Petro, sin duda alguna es por el crecimiento que tuvimos en el primer semestre del año, que era el presidente que estaba al frente del timón. Luego, sobre esa base, pues las acciones han tenido un comportamiento de recuperación en octubre, pero la incertidumbre sigue estando. Porque no solamente es el gobierno, sino que hoy se decide la tasa de interés en los Estados Unidos, será la penúltima decisión del año. Se espera que pueda haber 75 puntos básicos más de alta, y sobre todo se espera cuál va a ser la posición o cuáles van a ser las pistas que se van a dar a futuro sobre las tasas de interés en Estados Unidos, que se está esperando lleguen al 5% en el primer trimestre del 2023, lo cual pues naturalmente juega a favor de una mayor presión devaluacionista y de una huida pues de capitales a buscar otros rendimientos en sitios distintos donde están pagando buenos recursos. Entonces, por ahora la bolsa no siente la misma presión de nerviosismo, pero se empieza a sentir de alguna forma en lo que llamamos la profundidad, es decir, en los volúmenes de negociación, en la cantidad de transacciones o gente dispuesta a intercambiar acciones en el mercado público de valores. No cabe duda ninguna de que las transacciones tienen que haber disminuido, porque si hay una cantidad de dinero que se está yendo al refugio de los dólares, pues parte de ese dinero se aplicaría de otra manera a la compraventa, a la compra de acciones en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Sí, señora, la compra general de activos, sin duda. Bueno, doctor Álvaro Cámaro, pues Dios nos tenga de su mano y esperemos a ver qué ocurre en el día de hoy y cuál es la reacción de los mercados ante la decisión que tome el Congreso de la República frente a al proyecto de reforma tributaria que al parecer se discute hoy mismo en el Congreso de la República. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A usted muy amable.